Shalom. Vamos a estudiar hoy Tehillim, Salmos, el 14. Leemos y dice: para el director de los cantores, Salmo de David. Ha dicho el vil en su corazón: no hay Dios. Han corrompido, hicieron abominaciones, no hay quien haga el bien. Adonai desde el cielo observa a las personas para ver si acaso hay uno que razone, que busque a Adonai. Todos se apartaron juntos, se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Acaso no han sabido todos los que hacen iniquidad, que consumen a mi pueblo como si comiesen pan, y a Adonai no invocan? Que allí sintieron miedo porque Elohim está en la generación de Sadikim. Al consejo del pobre ustedes los malvados avergüenzan, porque Adonai es su resguardo. ¿Quién daría que de Sión venga la salvación de Israel, cuando haga retornar a Adonai el cautiverio de su pueblo, para que se regocije y Jacob se alegre Israel? Bien, aquí en primer lugar vamos a hablar acerca de una persona que es considerada vil. Vil. Una persona vil es alguien que menosprecia, alguien que no tiene valores. Y dice la opinión del salmista, él cree que no hay Dios. Entonces, como él cree que no hay Dios, conduce su vida como mejor le parece, según su pensamiento. Así es como conduce esta persona su vida. Y no conduce su vida conforme a la Torah. Porque él piensa que no hay Dios. Entonces no tiene por qué seguirse lo que se encuentra en la Torah. ¿Está bien? Y sigue su propio pensamiento. Akadosh Baruj Hu dice que esto ha hecho que él haya mirado a los hombres a ver si hay alguno que haga el bien, pero no ha encontrado a ninguno. Por causa del pensamiento de uno solo, que es vivir una vida como si no hay Dios, afectó al resto de la población, de tal manera que ahora todos viven de acuerdo a su pensamiento, y por lo tanto lejanos de los preceptos de Akadosh Baruj Hu. Pero sin embargo, Akadosh Baruj Hu, dice la Torah, que él está haciendo por los sadikim, por los que se encuentran entre este mundo, todavía de acuerdo a estos preceptos. Su pueblo, Israel. Ellos se burlan de Israel, porque Israel sigue los preceptos de Dios. Y como él cree que no hay Dios, entonces piensa de todos los demás, el vil, que la forma de vida que Israel está siguiendo es vana, es sin valor. ¿Por qué considera el vil que la forma de vida que Israel sigue es vana, es vacía, no tiene sentido? Porque él no cree en Dios. Sin embargo, como esta presión es la de muchos y esta es la de pocos, gracias a esto, estos han alcanzado riqueza y aquí estos han alcanzado pobreza. Entonces ellos se burlan de él, se burlan de los de este lado. Pero dice Akadosh Baruj Hu, yo voy a hacer que esto se invierta. Y ¿por qué? Porque como sí existe Dios en el mundo, e Israel sí ha dirigido su vida de acuerdo a estos preceptos, entonces Él va a convertir la pobreza de Israel
en riqueza y va a hacer desaparecer al vil del mundo. Eso es lo que tiene que estar esperando Israel. ¿Por qué lo favorece a Kadosh Baruj Hu? Porque a pesar de que la presión es mucha, porque hay muchos, Israel no desiste de caminar de acuerdo a los preceptos de la Torah. ¿Correcto? Entonces, mucha gente hay en este mundo. La inmensa mayoría, lamentablemente es así, que piensan como el vil, que no hay Dios. Hay otros que incluso creen que hay un Dios, pero que no que es el Dios de Israel, es decir, que no es el Dios que se rige de acuerdo a estos conceptos, es un Dios distinto. ¿Comprenden? Así entonces, Akadosh Baruj Hu está para recompensar a los que creen en el Dios de la Torah. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Shalom.